Bueno, Baruch Hashem, bienvenidos sean todos entonces a este tiempo, esta clase de historia del pueblo de Israel y vamos a dar un salto enorme en la historia y vamos a entrar a atacar directamente temas coyunturales para el desarrollo de la misma. Y vamos a entonces a hablar acerca de cómo funcionaba el pueblo de Israel, sobre todo tocante a temas directos con el funcionamiento gubernamental. Y es necesario que empecemos a desarrollar este tema desde Shemot, desde Éxodo, de cuando se levanta en la historia o en el pueblo un nuevo rey, un nuevo faraón que no conocía a Joseph y que éste comenzó a regir a los hebreos con opresión. Nuevamente, pues es importante que nosotros recordemos que este nuevo faraón dio la orden de matar a todo hijo primogénito que naciera por aquellos días. Y en ese momento se iba levantando un hombre llamado Moshe, que era hijo de Amram y Jocabet. Estos dos eran levitas y es importante que nosotros empecemos a tener ese conocimiento de este varón que se levanta en el pueblo de Israel. Miriam era su hermano y por supuesto quien fue muy reconocido en la historia del pueblo de Israel era precisamente Aarón. Esto sucedió luego de la salida del pueblo de Israel de Mitzrayim y lo que empezó a dar el inicio del cumplimiento de la profecía hecha a Abraham de ser esclavizados durante 400 años. Génesis 15, 13. Terminando entonces este periodo y tras la muerte de Moshe a la edad de 127 años, quien había sido su sucesor, recordemos que fue Yahoshua, ordenado por el mismo Yahvé, el mismo Eterno. Este era hijo de Nun. ¿Qué pasaba? Que previo a la conquista de la tierra prometida, enviaron por mandato de Elohim dos espías por boca de Yahvé, por supuesto por la instrucción que él mismo les dio a la tierra de Canaán, los cuales fueron hospedados por Rahab, que era una ramera, a quien le perdonaron la vida luego de que los israelitas ingresaron o conquistaron la tierra prometida. Yahoshua, por mandato de Yahvé, circuncidó a todos los varones israelitas en el pueblo de Israel previo a ingresar a la tierra prometida. La conquista de los israelitas a la tierra prometida se da luego del mandato de 13 vueltas. Ojo, porque en muchas ocasiones nosotros aprendimos que solamente le dieron 7 vueltas, sino era un circuito diario de 7 vueltas. Era un circuito diario de 7 vueltas. Entonces, es importante que nosotros analicemos bien eso. ¿Y cómo fue? Mentiras, voy a corregir. Era un circuito diario durante 6 días. Y el séptimo día tenían que dar un circuito de 7 vueltas. Un día, o sea, imagínense usted en un día rodear 7 veces las murallas de Jericó. ¿Y qué sucedía después? Que los que estaban a cargo del sonido de las trompetas o el shofar, como nosotros lo hemos conocido, tenían que hacerlo sonar y de esta manera se derrumbaban las murallas, los muros de Jericó y oficialmente los israelitas colonizaban la tierra de Israel. Recordemos que cuando ingresaron, el Eterno ordenó, o bueno, el Eterno no ordenó, los israelitas decidieron salvar la vida de la mujer que los había hospedado cuando, digámoslo así, fueron a hacer inteligencia dentro de la tierra de los kenanitas. Entonces, todas las victorias, o tras todas las victorias, mejor, de Yehoshua, fueron mencionadas en el libro que lleva su propio nombre, Yahoshua, es llamado a la edad de 110 años. Entonces,
para ir entrando luego, ya habiendo resumido la historia de la conquista, para ir entrando en este sistema, en este tema del sistema de gobierno, es necesario que entendamos que el primer sistema de gobierno de los israelitas fue un sistema teocrático que se mantuvo hasta la instauración, por supuesto, de la monarquía. Esta monarquía explicada en el libro de Shemot, que conocimos nosotros como el libro de Éxodo. El establecimiento de esta jefatura, de una jefatura judicial, existió durante el sistema de gobierno teocrático, y este aparece en Israel, este sistema de jefaturas, tras el consejo de Yitro, que era un sacerdote, a Moshe. Este consejo de este varón pues es bien recibido por Moshe, sobre todo por la experiencia que Yitro tenía con el manejo de pueblo, con el manejo de personal, o como usted lo quiera llamar allí. Sin embargo, la autoría de este tipo de gobierno pues es imprecisa, ya que este oscila entre Yitro y Moshe mismo. No se puede definir que Yitro fue quien inventó este sistema de gobierno, porque pues estamos hablando de una cultura de muchos años, muchos años atrás, eh, que se movían casi todos bajo los mismos parámetros gracias a la línea de pensamiento de la región de Mesopotamia. Dependiendo de los grupos que se armaban o que existían, se hacían las memorias del sistema judicial como forma de gobierno. Es decir, jefes de 50, jefes de 100, jefes de 1000, jefes de 10. O sea, vemos cómo se iba organizando lo que hoy por hoy conoceríamos como un conducto regular. El sistema de gobierno basado en una monarquía precisamente no nació bajo la voluntad del Eterno o deseo del mismo, sino del hombre en Israel. La monarquía precisamente es un reino donde se establece a un hombre como gobernante. Y esta fue precisamente el producto del rechazo del gobierno de Yahvé. ¿A quién? Hacia los israelitas, por supuesto. ¿Eso para qué? Para que no dieran, para que la monarquía establecida allí en el pueblo de Israel, pues, y no solamente, bueno, no solamente en el pueblo de Israel, o mejor, repito, la monarquía que se había establecido en los diferentes reinos a los cuales ellos conquistaban, mediante su paso, mediante sus victorias, era un factor común. Es decir, que ellos veían, los israelitas veían que en cada ciudad que ellos iban a conquistar, siempre veían un sistema de gobierno humano. Y entonces los israelitas empiezan como a cuestionarse de por qué todos esos pueblos tenían reyes, pero ellos no. Ellos decían que, pues, como que preguntaban, ¿y a nosotros quién nos gobierna? Pues es cuando se levanta entre el pueblo todos aquellos que estaban conformes con querer tener un rey como figura humana entre los israelitas. Y fue aquí cuando, y estamos hablando durante la jefatura de Shmuel, que el pueblo le pidió un rey hombre al Eterno. Pues claro que se indignó, e intentaba convencer a los israelitas de que no era lo que ellos necesitaban, de que no era lo correcto. Sin embargo, los israelitas, siempre testarudos, siempre tercos, querían llevar la contraria al consejo del hombre que temía a Elohim. Pues, ¿qué pasó con esto? Esto llevó a que el Eterno dijera: tranquilo, Samuel, que no es a usted al que están despreciando, es mi gobierno, es a mí al que están despreciando. Solamente adviértales que cuando ellos tengan un rey sobre ellos, entonces van a tener que pagarles tributo, van a tener que, bueno, todas las cantidades de cosas que implicaba tener un rey basado, un rey humano. Esto no le importó mucho a los israelitas, porque ellos querían copiar ese modelo
de gobierno, donde podemos ver lo que el Eterno pensaba en Primera de Samuel 8, en Osea capítulo 13 y 14, en Jeremías 2 del 20 al 23. Aquí en estos versículos podemos ver lo que el Eterno pensaba acerca de esto. La realidad histórica es que en los tiempos mencionados pues ya existía una forma de gobierno que por supuesto era pagana y además estaba bien desarrollada para ellos. Incluía además un sistema judicial. Y durante, como ya lo explicamos, el periodo teocrático, en el periodo teocrático, la máxima autoridad gubernamental y legisladora era Elohim, quien no solamente tenía el título del dueño del pueblo, sino de el rey del pueblo. ¿Quién fue el primer de Israel, el primer rey de Israel? Por supuesto, el Eterno no dejaría esta decisión al azar y todos los gobiernos tendrían que llevar al cumplimiento profético de lo que más adelante sería la dispersión, la casa de Israel y por supuesto el retorno de la misma. Entonces, seguimos hablando en la época del profeta Shemuel, que vio a Shaul y el Eterno le avisó, le dijo de la siguiente manera, y esto está en 1 Samuel 9 del 1 al 2, este es el hombre de quien te hablé, él regirá a mi pueblo. Shaul entonces fue coronado rey en un lugar llamado Gilgal, que fue el lugar donde los hebreos celebraron por primera vez la Pascua, el Pesaj, luego de haber salido de la tierra prometida, y donde además comieron de todos los productos que habían en el país cuando terminó de caer el maná. El Gilgal se ubica en la llanura de Jericó. Shaul, a pesar de exterminar entre comillas, porque no los exterminó completamente, a los malecitas, no cumplió cabalmente el mandato que hizo el Eterno. Dice en 1 Samuel 15:35, perdón, Samuel volvió a ver a Shaul mientras vivió, pero hizo duelo por él porque el Señor, Adón, Yeshua, el Adón, se había arrepentido de haber hecho rey a Saúl de Israel. Samuel, por mandato divino, escogió a David, que era hijo de Jesse, perdón, que ellos eran de Belén. Además lo ungió como rey. Y en aquel momento dice la escritura que invadió a David el espíritu de Adonai y él estuvo con él de ahí en adelante. Esto obviamente no se podía oficializar sin que Shaul muriera. Y inmediatamente Shaul se enteró de que David había sido coronado rey. Empezó una persecución sistemática contra todo lo que tenía que ver con David, específicamente con él. Recordemos que David pues era un hombre de guerra, aunque era un joven, era una persona muy joven, siempre fue un hombre de muchísima guerra, de armas tomar. En esas historias anecdóticas de los israelitas, pues vemos cómo los israelitas se enfrascaron en una batalla contra los filisteos en el monte Gelboé. Actualmente se llama Maale Gilboa. En este suceso perdió la vida Saúl y allí acabó además su reinado. Esto fue aproximadamente en el año 1010 antes de la era común. En esta batalla murieron los tres hijos de Saúl, Jonatán, Abinadab y además Malquisá. Dice la historia que los arqueros hirieron a Saúl y este le dijo al escudero que sacara su espada y lo atravesara. Dice la escritura textualmente, no vaya a ser que estos incircuncisos abusen de mí. Pero el escudero sintió temor por lo que había, pues por el mandato que le había dado su amo Shaul, el rey Shaul. Entonces dice la escritura que él tomó la espada, Shaul tomó la espada y se dejó caer sobre ella. Y luego al pasar los filisteos,
en primera de Samuel 31:4 está escrito eso. Y la segunda versión de la historia, que es la que voy a contarles a continuación, en primera de Samuel 1:10, dice que los filisteos le cortaron la cabeza y empalaron los cadáveres de él y de sus hijos, además, en la muralla de Beisan, que actualmente se llama Beit Shean. Beit Shean. Esto podemos ver también que en el segundo libro de Shmuel cuenta una historia diferente también a la muerte de Shaul. Y esta cuenta que es un hombre amalecita quien remata la vida de Shaul. Al terminar allí Shaul, su vida, es nombrado o es oficialmente posicionado David como el segundo rey de Israel. Este ungimiento se dio en el monte de Hebrón. Esto está en 2 de Samuel 2, del 1 al 4. Y este monte de Hebrón era la ciudad antigua de los judíos, donde se encuentran las tumbas de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. David tenía 30 años y reinó durante 40. Dice la palabra que el reino de David, perdón, según el relato, se extendió desde Mitzrayim, desde Egipto, hasta el Éufrates. Además, es importante que nosotros tengamos en cuenta que David tiene un linaje de reinado, por cuanto se le ha dado la bendición de no se apartará el cetro de tu casa, eh, ni el erudito de entre tus pies, casi como dando un atisbo o diciendo de aquí provendrá el rey Mashiach. Y es que Yeshua fue descendiente de David, perdón. La fidelidad a la alianza hecha con el Eterno equivale a la fidelidad de la casa de David, pero la obra más duradera que se logró por medio de David fue unificar el conglomerado, que era indefinido, de las tribus en torno a su proyecto político y religioso. ¿Cuál era este? Tener allí en la ciudad de mando, en Jerusalén, el conglomerado de la casa de Judá, de Israel completa. Al final del reinado de David, sus hijos y además sobre todo Absalón, se sublevaron en contra de su padre. Y Absalón, dice la escritura, que llegó a conspirar y se autoproclamó rey en Hebrón, hasta que el general Joab aplastó esta rebelión. Esta historia me parece de verdad muy, muy tremenda. Entonces, cuando David estaba enfermo, sucedió su reinado el rey Shlomo. Fue el tercer rey de Israel. Y a pesar del intento de Adonías, el hijo de David, de autoproclamarse rey de Israel, allí, en su lecho de enfermedad, David nombró a su hijo Shlomo como rey. Esto lo podemos ver en Melachim, en Primera de Reyes 1, del 28 al 53, y en Primera y Segunda de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 31, del 21 al 30, perdón, y en Primera de Crónicas 1, completico, se puede leer. Betsabé, ¿de dónde salió Shlomo? De Betsabé. ¿Quién era Betsabé? Era la hija de Eliam, que era la mujer de de Urías, perdón. Él era un hitita, un eteo, y cometió el eterno adulterio con Betsabé. Dice la escritura que David envió a Urías al frente de la guerra, específicamente, literalmente, el versículo dice: pon a Urías en la primera fila, donde la batalla es más recia. Retírate y déjalos allí solo para que los hieran y muera. Esa era la forma que David tenía como de legalizar su pecadillo con la mujer.
Dice además o cuenta la historia además que cuando la mujer de Urias se enteró de la muerte de él, hizo su duelo y cuando dejó de estar de luto, David la mandó a buscar y la recibió en su casa y la convirtió en su esposa. Allí, pues obviamente vemos que no le agradó mucho al Eterno lo que hizo David. Esto está en 2 Samuel 11, del 1 al 26. Me gustaría que usted fuera a indagar a cuál fue el castigo que el Eterno decretó para David y por supuesto quienes se vieron salpicados también allí. Salomón fue el hijo entre Betsabé y David y fue el 10.º hijo de David y el 4.º hijo nacido en Jerusalén. David comenzó su reinado reprimiendo a todos los que se habían enfrentado con él. Además mandó a matar a su hermano Adonías y al general Joab, que lo había también apoyado, así como a Semei, que era hijo de Gera, que había maldecido a David. Las grandes victorias de David, el gran reinado que hizo David, permitió que Salomón no tuviera que dedicarse a las acciones de guerra, sino más bien a las acciones diplomáticas. ¿Por qué? Porque ya el pueblo de Israel estaba consolidado. Estas acciones diplomáticas permitieron lo que ya había sido proscrito en la Torá, que eran los matrimonios con princesas extranjeras o con los extranjeros. ¿Por qué hacía Salomón esto? ¿Por qué permitió esto? Porque esto le permitía a él tener un consolidado, tener unos negocios consolidados, pactos políticos, inclusive dice la escritura que Salomón se casó con la hija de un faraón. De esta manera, digamos que la diplomacia de Salomón permitió que el reino fuera a caer en declive. La obra por la que siempre se recuerda a Salomón es por la obra del templo que mandó a construir. Durante 7 años se llevó a cabo la construcción de este templo como el que Adonai le había mostrado a David, el padre de Shlomo. Esta unidad conseguida por David se vio rota completamente en el año 931 con la disgregación de los dos reinos, Reino del Norte y Reino del Sur, que lo analizaremos en la siguiente clase. Los dos reinos tenían diferencias geográficas, sociales y también de comportamiento frente a la promesa dada por Elohim. La época que concluye con la ruina del templo, con la destrucción del templo y la deportación a Babilonia, que es donde sobresalen los profetas y personajes que anunciaban el mensaje de Elohim. Además, según los momentos que nos cuenta la escritura, ellos mantenían la esperanza o la fidelidad del pueblo. Este entonces es como el abrebocas para la continuidad de este estudio de historia. Entonces, amados hermanos, los invito a que estén muy atentos, muy pendientes del resto de videos que estaremos subiendo para entender el compendio de la historia del pueblo de Israel. Amada familia, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Les amamos, bendiciones, el Eterno les guarde. Shalom, shalom.